ancianos, y queremos que usted se sienta bendecido con esta palabra, y también desde nuestro hogar les bendecimos también. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias. No, perdón, antes de eso, nuevamente insistir en que los teléfonos tienen que estar, los micrófonos tienen que estar apagados y las cámaras, ojalá prendidas para que todos nos podamos ver. La palabra la pueden buscar en Primera de Pedro, primera epístola de Pedro 3. Primera epístola de Pedro 3. Desde el 13 hasta el 16. Yo le voy a dar lectura en la versión Dios habla hoy, por si encuentran que no se parece. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Dice, ¿quién podrá hacerles mal si ustedes se empeñan en siempre hacer el bien? Pero aún si por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes. No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino honren a Cristo como Señor en sus corazones. Estén siempre preparados para responder en todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y con respeto. Pórtense de tal modo que tengan una tranquila conciencia, para que los que hablen mal de su buena conducta como creyentes en Cristo se avergüencen de sus propias palabras. Quería compartir esta palabra con ustedes porque en este tiempo de complicaciones, de pandemia, tenemos que insistir nosotros en hacer el bien, tenemos que insistir en hacer las obras que el Señor nos ha encomendado, obras de justicia. Tenemos que seguir compartiendo de su palabra, tenemos que seguir, en definitiva, haciendo lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, que es compartir de las buenas nuevas de salvación. En este culto, al final, luego de la palabra, vamos a estar dando el espacio para que una o dos personas si quieren dar un testimonio, si quieren saludar, quieren contar algo que el Señor ha hecho en sus vidas. Al final de este culto le podemos dar de 2 a 3 minutitos para que ustedes puedan compartir su experiencia y para que puedan bendecirnos con su testimonio. Vamos a dar paso a nuestro hermano Esteban, que es quien trae la palabra de hoy. Ok. Saludarles, y estoy viendo que está la familia de Valerie y María José ahí. A ellos yo no los veo desde marzo. Así que es un agrado, por lo menos por medio de esta plataforma. Así que, igual como decía Leonel, bienvenidos. Qué bueno es que hayamos llegado a esta instancia. No, estamos recién, como decía él, y que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude para ir avanzando y que esto vaya hasta que sea necesario, vaya enriqueciéndose, ¿no es cierto? Y es por eso que también hablábamos con Leonel que al final, si alguno de ustedes necesita bendecirnos con una historia, con algún testimonio al final, lo haga, porque eso también trae y produce fe en la iglesia, produce esperanza. Amén. Así que voy a orar. Si quiere, incline su rostro, si no, escuche, pero también este tiempo yo deseo que el Señor, que el Espíritu Santo nos ayude, ¿no es cierto? Fortalezca nuestro corazón, fortalezca nuestra vida y nuestra fe sea renovada, sea aumentada, como de alguna forma lo dice la palabra. Amén. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a usted, quizás en cada uno en una distancia, Señor, donde no estamos juntos, Señor, sino que solamente mirándonos
Todo esto usted lo sabe, de todo esto usted tiene control. Y aquí la iglesia suya, Señor, la iglesia que de alguna manera está avanzando, de alguna manera, Señor, usted ha traído revelación a nuestras vidas para poder levantarnos, para poder mirar hacia usted, para levantar nuestros ojos y mirarlo a usted y seguirlo a pesar de las circunstancias, Señor. Así que muchas gracias, Padre. Le rogamos a usted, Espíritu Santo, que nos siga ayudando como lo estaba haciendo desde el principio cuando Leonel empezó hasta que terminemos, para que seamos bendecidos, renovados, Señor, que nuestras fuerzas, Señor, sean renovadas y podamos seguir adelante en la carrera de la fe, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, Espíritu Santo, le invitamos que todo esto, Señor, que todo esto, sí, que esta palabra pueda producir, Señor, en cada uno de tus hijos, tus hijas, en las familias, Señor, en los que están en circunstancias difíciles, así como aquellos que están contentos, que están con gozo, pueda producir un efecto maravilloso de fe, de esperanza y de seguir esperando en la venida suya que pronto será, Señor, poder tener esperanza de que no estamos solos, que usted está todos los días de nuestra vida con nosotros. Así que gracias, Padre amado, gracias, amado Espíritu Santo, gracias, amado Jesús, por a través de usted ir y acercarnos al Padre. Amén. Amén, amados. Bueno, un poco yo he estado considerando primero mi vida, ¿ya? Primero mi corazón, primero las cosas buenas que de alguna manera podría yo hacer, así como también considerando las cosas que muchas veces no se ajustan a lo que Dios quiere, ¿ya? De mí. Pero también de alguna manera pensando hace unos días atrás y pensando en mi corazón, en mi confianza en el Señor, en mi lealtad al Señor. Y producto de esto, pensando en esto, dije, esto es lo que voy a compartir con mis hermanos, y que trata un poco de lo que dice allí en Lucas 17:5. Es un poco largo, pero los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. ¿Ya? Y la pregunta para nosotros esta noche es, ¿cómo está nuestra fe? Nuestra fe que tiene que ver con algo más que fe, con algo más que pensar en el Señor, con algo más que proclamarlo de repente con nuestros labios, ¿no es cierto? Los tiempos que vivimos son tiempos como, para el mundo son tiempos muy difíciles, sin esperanza, pero para nosotros pueden ser tiempos enriquecedores, ¿no es cierto? Donde nos podemos acercar al Señor y mirar como el Señor quiere que miremos lo que Él nos ha dado, como quiere el Señor que miremos, observemos, meditemos y hagamos, es decir, obedezcamos su palabra, ¿no es cierto? Entonces, pero pese a eso, pese que muchos de ustedes que están ahí han vivido en este tiempo, en estos 6, 7 meses que llevamos en encierro y todo eso, muchos de ustedes yo sé que han sufrido situaciones difíciles, algunos de los hermanos se han contagiado con el virus, pero la mayoría de nosotros no. Otros han tenido algunos problemas económicos, otros han tenido problemas de, no sé, familiares, se han enfermado ellos mismos, no del virus, de otras enfermedades, como hemos sabido de hermanos, por ejemplo, mi hermana Irma con mi hermana Ana, que ellas tienen a su hermano enfermo, muy grave, hasta hace 2 o 3 días atrás que yo supe. Entonces, pero a pesar de todo eso, nos haya ido bien, hemos estado en paz, hemos estado en tranquilidad, o hemos estado en dificultades, tenemos que considerar que ha habido un relajo también en nuestra relación con el Señor, ¿ya? Y como le decía al principio, yo mientras observaba mi vida y mi corazón también dije, me pregunté a mí mismo, y obviamente la pregunta es esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Por qué? Porque mientras meditaba en estas cosas y cuando me encontraba con esa palabra de cuando los discípulos le piden al Señor que
le aumente la fe. Eh, es raro, o es la ocasión, podríamos decir, donde cuando estamos en casa, mientras está el encierro, no podemos salir, si salimos limitados por un permiso y todo eso. Y eso no quiere decir que nosotros nos hayamos mantenido muy firmes. Y yo sé que muchos de ustedes están firmes, pero también hay muchos que han pasado por falta de fe, falta de confianza en el Señor. ¿Ya? Pero le decía que esta ocasión, este tiempo que hemos tenido de pandemia, de encierro, es una etapa debiera ser una etapa muy provechosa para cada uno de nosotros, para poder volvernos al Señor. Pero también ha ocurrido que ha habido un relajo del cual estábamos hablando. Y ese relajo muchas veces puede ser perjudicial en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Ya? Cuando yo les cuento, por ejemplo, he estado trabajando aquí en mi casa, yo haciendo unos arreglos, cosas como esa, y mientras hacía eso me fijaba en las cosas vanas que nosotros practicamos muchas veces. Y las cosas vanas tienen que ver prácticamente con todo, ya porque si yo trabajo, el trabajo es bueno, ¿no es cierto? Es bueno trabajar, hay que trabajar, pero el trabajo es temporal, no es eterno, ¿ya? Desear tener una familia firme, productiva, una familia que avanza, donde se cometen los mínimos errores como familia en cuanto a la comunión, en cuanto a los tratos, en cuanto a todo lo que requiere la familia, también eso es temporal, amados. ¿Ya? Es lindo, es maravilloso, pero es temporal. ¿Ya? Es para esta vida nomás, no para lo eterno. Entonces, cuando nosotros dedicamos tiempo, están las redes sociales también, que no sé si, a lo mejor yo soy muy pecador y he usado mucho las redes sociales, a lo mejor, creo. Pero quizás usted no lo ha hecho, pero si lo ha hecho también muchas veces, usted sabe que las redes sociales son temporales, no son eternas. Entonces, cuando dedicamos tiempo a eso, vamos a perder. Se pierde en la oración, se pierde en la lectura de la palabra, se pierde el adorar al Señor. Cuando hablamos de orar, estamos hablando de que hablamos con Dios, ¿no es cierto?, con el Señor. Cuando hablamos de leer la palabra, ¿de qué estamos hablando? De que la palabra de Dios es la guía para nuestra vida. ¿Qué Dios piensa de mí? Está en la palabra. ¿Qué dice Dios que debo hacer? Está en la palabra. Y si yo no la leo, no voy a saber lo que Dios me dice, no voy a saber qué quiere Dios de mí, no voy a saber ni conocer su voluntad. Si yo no hago tiempo para adorar al Señor, el cual digo que es el Señor de mi vida, adorar al Señor tiene que ver con que yo reconozco en Él atributos, sus atributos, cómo es Él. Si usted va a los Salmos, no sé si se ha dado cuenta que en cada una o en la mayoría, dice cántico de David, cántico de Asaf, canto de los hijos ahí se me olvidaron cuáles eran los hijos, pero siempre así, ¿por qué? Y si usted se da cuenta y usted le lee, dice, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres el rey del universo, porque tú creaste todas las cosas, y hay un sinnúmero de cualidades que David nombra a ese Dios al cual adora. Entonces, cuando nosotros no lo estamos haciendo, estamos perdiendo de dedicarle a Dios o de reconocer a Dios quién es Él. Si nosotros decimos que es el Señor de nuestra vida, tenemos que también entender y usar nuestra vida, nuestro tiempo para Él, ¿no es cierto? Al principio les leíamos y les decía yo de Lucas 17:5, ¿no es cierto? Si usted lee el contexto de eso, el Señor Jesús venía haciendo milagros, prodigios, resucitando personas, sanando, grandes sanidades. Y
también yo me imagino a los discípulos todos los días hablando con el Señor, todos los días mirándolo a los ojos. Me imagino que se daban en el día muchas conversaciones, cuando Él les preguntaba, ellos lo miraban a los ojos, cuando ellos mismos le preguntaban a Jesús, Jesús les miraba a los ojos y estaban viendo todo lo que ocurría a su alrededor. Era maravilloso. ¿Qué hubiésemos hecho tú, yo y tú en ese momento si nos hubiese tocado estar ahí al lado del Señor Jesús? Lo más probable es que mi pensamiento diría, con todo lo que yo estaba viendo, yo no hubiese dicho, auméntame la fe, Señor. Pero sin embargo, los discípulos entendieron que respecto de lo que Jesús hacía en su alrededor, en su entorno, con ellos, era algo que ellos se veían alejados, ellos querían estar a la altura de Jesús, querían conocerlo más, querían entender más acerca de lo que Él estaba haciendo. Por eso le dijeron, aumentanos la fe. Y, y vuelvo a reiterar que ellos tenían todo para no pedir lo que pidieron, pero lo pidieron, aumentanos la fe. Entonces, si nosotros en este tiempo hemos estado envueltos en todo esto, lo que es la pandemia, el estar en el encierro, el estar teniendo ocupaciones, y no sé si a usted le pasó, pero se supone que cuando tú estás encerrado, como que no tienes mucho que hacer. Pero a mí me pasó que me encontré en momentos haciendo muchas cosas. Y es raro, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó. Como que empecé a hacer muchas cosas, a tratar de hacer muchas cosas, y uno de repente te sientes alejado de lo que tienes que hacer y no haces lo que tienes que hacer. Entonces, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Que a partir de este día nuestro corazón, nuestro sentir diga, Señor, auméntame la fe. La fe que tú y yo tenemos no es nuestra. La Biblia dice que a cada uno el Señor repartió una porción de fe. Yo hoy día, mientras pensaba y mientras analizaba esto, decía, Señor, como un gemido nacido en mi corazón, decía yo, Señor, ¿qué hubiéramos hecho si tú no hubieses puesto esa porción de fe en mí para creer? Gracias porque puedo creer lo que tú dices. Gracias porque puedo creer lo que tú hiciste por mí, para hacerme la persona que soy en ti, en Cristo Jesús. Entonces, nuestra fe como hijos de Dios tiene que ver, es como un signo igual, fe igual relación. No sé si ustedes escuchan, yo por ejemplo, suelo escuchar mucho al presidente de la República, como escucho a otras personas, a los vecinos. Ustedes saben que acá nosotros atendemos un pequeño negocio y la gente habla de Dios. Dicen, si Dios quiere, ojalá Dios quiera. El presidente siempre dice hartas cosas y al final dice, y Dios, que Dios bendiga a Chile. Pero hay una diferencia en esa fe del mundo, porque el mundo nombra a Dios, tiene un cierto conocimiento de Dios, pero no tiene una relación con Dios. Pero mi fe es distinta porque mi fe me tiene que llevar a tener una relación. Mi fe me tiene que llevar a relacionarme con Él en los medios de gracia, como decían los hermanos más antiguos, mis padres. Bueno, el pastor Carlos yo lo he oído también decir. Ellos decían que están los medios de gracia como la oración, la lectura de la palabra, la adoración, la comunión, que ahora no la podemos tener como dice la Biblia, la tenemos en esta forma, pero son los medios de gracia que Dios nos ha dado para poder relacionarnos con Él, con Dios. Porque no basta con que yo crea en Dios, basta también, o sea, es necesario también actuar, hacer, vivir, tener comunión con Él, vivir en lo que Él quiere que vivamos, ¿no es cierto? Entonces, nuestra fe es igual a tener una relación con Dios, porque yo si no tengo relación, mi vida es una vida apagada, una vida que no crece, que no avanza. Tengo que tener una relación a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, como lo hemos dicho varias veces
momento, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es para nosotros, ¿mi fe o tu fe está solamente en que hablas y sabes de Dios? ¿O también esa fe tiene que ver con una relación con Él, de amor, de querer entender, de querer saber dónde debo ir, qué tengo que estar haciendo, de querer saber qué dice su palabra acerca de mí, acerca de todo mi entorno, ¿no es cierto? Eh, y, y va un poco más allá porque mi fe, a diferencia de la fe del presidente o del mundo, de las personas que no conocen a Dios, mi fe está centrada en la obra de Jesús. Mi fe tiene que ver con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue un sacrificio perfecto, ya, un sacrificio suficiente para que yo pueda vivir en esperanza, en que lo que Cristo hizo en mi favor allí en la cruz y en tu favor, haciendo lo que yo merecía, que yo lo pueda creer de la forma que Dios quiere, porque cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús. Jesús es como un lente, como me enseñó hace muchos años, es como un lente. Dios nos mira y nos ve a través de Jesús y nos ve sus hijos. Por medio de Jesús es que soy adoptado por Él, soy su hijo, puedo llamarle Padre, puedo decir y proclamar con todo mi corazón que estoy escondido con Cristo, en Dios, ¿no es cierto? Allí en Juan 6, 27, 28 y 29, se lo voy a leer. Mire, dice, trabajad, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, se refiere a Cristo, a Él mismo se refiere. Dios señaló a su Hijo. El 28 dice, entonces le dijeron, y esto se lo dijo la gente que lo seguía, porque antes de eso, si usted va más atrás en la lectura, la gente lo buscaba, ahí donde él le dice que lo buscan por la comida que él les dio, ya, por los milagros de la comida. Entonces, el 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En el 29 él le respondió, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado, que creáis en mi Padre, que Él me envió a mí, que hay en mí, que creas en mí, que mi Padre me envió, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en la fe que hay en mí para creer en Dios, está directamente relacionado con la cruz, está directamente relacionado con la obra redentora de nuestro Señor Jesús, del derramamiento de su sangre que fue suficiente para limpiarme de mis pecados y que fue también su muerte como su resurrección, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos enseña que con Él nosotros fuimos crucificados, pero también con Él resucitamos a una vida nueva, la cual hoy tenemos en nuestro Señor Jesús. Y volviendo un poco a esta conversación que tuvo Él ahí con la gente, le dice Él que no trabajemos, que no hagan las cosas temporales, sino que trabajemos, que obremos, que vivamos, que exterioricemos en nosotros las cosas que a vida eterna permanecen. Y al juzgarme, al considerar las cosas, hay muchas cosas que yo hago. Quizás tú, a lo mejor, como decía al principio, tú eres más santo que yo y yo soy más pecador. Entonces, hay muchas cosas que uno hace, cosas que van a perecer. Dedicamos mucho tiempo a las cosas que perecen y no le dedicamos tiempo a las cosas que a vida eterna permanecen. Eso les quería decir el Señor. Ustedes están preocupados de la comida, si les doy comida, si tendrán comida para mañana. Ya están preocupados si voy a ir o no a la universidad, si voy a cumplir con estas cosas, con estas otras. ¿Ya?
Las redes sociales son temporales y dedicamos tanto tiempo a ellas. Entonces, nos llevamos, tal cual esa gente que seguía a Jesús por la comida, muchas veces como hijos de Dios estamos metidos en eso, buscando lo temporal. Y todas las cosas, como le decía al principio, para esta vida son temporales. Todas, aún las cosas, las obras más valiosas, más buenas de esta vida, al final del día, son temporales porque son para esta vida. Las tenemos que hacer, pero son para esta vida, amados hermanos. Así que mi fe y tu fe debe estar centrada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta reflexión, pongamos nuevamente la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuevamente nuestra fe en Él, en su obra. Si dedicamos tiempo a algo, dediquemos tiempo a conocerlo, dediquemos tiempo a entender lo que Él quiere de nosotros. Si vamos a dedicar tiempo a algo, dediquemos tiempo a la oración, tiempo a cantar al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que no tomas tu guitarra en la casa, teniendo una guitarra? Y si no tienes guitarra, ¿cuánto tiempo que no te quedas a solas cantando ahí al Señor, reconociendo quién es? Mientras pensaba en esto, yo le pedía perdón al Señor, ¿sabe por qué? Porque en muchas ocasiones me encontré diciendo, orando y diciendo, Señor, tú eres el Rey del universo. Tú tienes el control de todas las cosas. Tú conoces, Señor, las millares y millares de las estrellas, del cosmos. Está en tus manos. Pero a veces yo vivía, dije, pensé, miré, y todo lo que esa vida que uno hace, la hacía no considerando a aquel que tiene dominio del universo. O sea, eso no se miente a sí mismo, llamando a Dios tan grande, pero viviendo dándole la espalda. Y eso está mal. Volvámonos al Señor. Volvámonos al Señor a entender que Él tiene el control de todas las cosas. Vienen tiempos, muchas estadísticas dicen que los tiempos que vienen son malos. Otros dicen que los tiempos que vienen son llevaderos, se puede, porque siempre han venido muchas cosas durante la historia de la humanidad malas. Han habido guerras, Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, pandemias, y el mundo ha vuelto a salir, ha vuelto a avanzar. Pero, sin embargo, la Biblia nos está hablando de que los tiempos no son mejores. Así que la reflexión de esta palabra, Señor, aumentanos la fe. También nosotros, como iglesia, Señor, aumentanos una fe para permanecer en lo que tú quieres, en lo que tú deseas que haga. Auméntame la fe. Yo no sé si es así como funciona cuando yo digo auméntame la fe, pero me tiene que llevar a tener una reacción respecto a mi intimidad con el Señor, amados hermanos. Entonces, retomemos nuevamente la vida que un día empezamos, que esta pandemia que nos dio, es verdad que nos dio un relajo de a lo mejor de trabajar, de la preocupación de la escuela, pero también lamentablemente nos dio un relajo de no estar atento a lo que el Señor dice, lo que el Señor nos demanda, ¿no es cierto? Así que, hermanos amados, que nuestra confianza permanezca, que pongamos nuestra mirada en el Señor. Escuché, para terminar, la historia de un hombre que él era norteamericano, fue misionero en Argentina, en Venezuela, en Guatemala. Cuando tenía 65 años, él enfermó de Parkinson. Y sus hijos lo atendían, pero sus hijos lloraban por su condición, pero él dijo, les explicó en un momento de lucidez, les explicó a ellos que en realidad él no vivía porque Dios hiciera cosas buenas, él no tenía su fe puesta en Dios porque él le diera una vejez feliz o le haya dado una vida feliz. Él vivía porque tenía una fe sólida en que él tenía el control de todas las cosas. Y si él estaba enfermo de la forma que estuviera, esa es porque Dios así lo dijo. Y aunque
hoy me muera, aunque hoy yo pierda todas las cosas, él le dijo, yo sigo poniendo mi fe y mi esperanza en aquel que me amó, porque él nunca me prometió una vida de lujos, una vida sin enfermedad, una vida, nunca lo hizo, pero él me amó y yo pongo y sigo poniendo, a pesar de que hoy me muera, sigo poniendo mi fe en aquel que me amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, que el Señor nos ayude para poder retomar nuestra vida. Si tú te has sentido en este tiempo decaído, mirando para el lado, si te has sentido de repente que las cosas no funcionan, el Señor sigue siendo fiel. El Señor sigue estando allí. Así que te reto a que volvamos, que nos volvamos al Señor. ¿Ya? Quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Haz como si estuviésemos en la iglesia cuando el pastor o la persona dice cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Amados, en Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la fe en la que hemos puesto en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el blanco perfecto, el cual espera y está ahí, amados hermanos. Dice que pongamos nuestros ojos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Amados hermanos, cuando Jesús dice que menospreció el oprobio, quiere decir que él no miró la vergüenza que iba a ocurrir o que ocurrió para él, porque dice que en esos tiempos a los hombres que crucificaban los ponían en la parte más alta de las ciudades, alrededor de las ciudades, para avergonzarlos, para que fueran vituperados por el pueblo, para que se viera su vergüenza. Pero él decidió enfrentar la vergüenza pública por amor a ti, por amor a mí. Por lo tanto, en esta noche, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo introduzca en nosotros ese querer como ese hacer por su buena voluntad, para que en las condiciones que hayamos estado viviendo, a partir de este día, podamos empezar a florecer nuevamente, que podamos empezar nuevamente a mirar al Señor y a entender que esta vida está llena de cosas vanas, esta vida está llena de cosas que parecen muy buenas. Es muy lindo tener una buena casa, es muy lindo tener un buen trabajo, es muy lindo tener una buena familia y muchas otras cosas más. Y las tenemos que tener, las tenemos que cuidar. Pero que nos ayude el Señor también para poner nuestros ojos en las cosas que a vida eterna permanecen. Es decir, que nuestra fe sea fortalecida. Y mi oración en esta noche, que cada uno de ustedes pueda ser fortalecido en esta noche. Que el corazón del Señor se alegre respecto de nuestra condición. Así que seguimos orando, Padre, en el nombre de Jesús. Su palabra dice, Señor, que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Y que si alguno está enfermo dentro de la iglesia, Señor, que llamen a los ancianos y que ellos oren por el enfermo. Y si hubiere pecado, sus pecados les serán perdonados y sanará de la enfermedad. Señor, su palabra es estricta y su palabra se cumple. Y nosotros venimos delante de ustedes, Señor, y confesamos nuestros pecados. Confesamos que hemos gastado mucho tiempo, Señor, en cosas del mundo, en cosas vanas, en cosas que no permanecen. Así que perdónenos, Señor. Y oramos que si alguno de nosotros está enfermo, podamos recibir sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos también, Señor, como iglesia, que si hay alguien, gente que está, Señor,
en desesperanza, que tú traigas, Señor, ese renuevo de tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra dice que nosotros somos o debemos ser o debemos llegar a ser una fuente de agua que salte para vida eterna. Dios mío, venga, Señor, que seamos, que cada uno de mis hermanos que están pasando dificultades emocionales, de enfermedad, económicas, familiares, Señor, en los matrimonios, venga, venga, Señor, tu Espíritu Santo y produzca una fuente de agua que salte para vida eterna en cada uno. Señor, reconocemos como iglesia que tú eres bueno y que has estado con nosotros, Señor, todo este tiempo. Y tu palabra dice que tú estarás también siempre, que siempre nos cuidarás, que siempre nos pastorearás, que siempre estarás con nosotros. Así que muchas gracias, Padre. Que la obra de su Hijo amado Jesús produzca un efecto maravilloso de gloria en cada uno de tus hijos que están en esta reunión, Señor, online, Señor. Gracias, Padre mío. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.